narcotráfico y autor pues de diferentes obras de El Chapo Guzmán. ¿Qué significa, estimado, te saludo con mucho gusto, esta sentencia en el mundo de la delincuencia organizada en México? ¿Cómo la debemos de tomar? Buenos días, Luis Alberto. Pues yo creo que la debemos tomar como lo que es. Si en el fondo no pasa nada, porque el negocio ha seguido y continuará. Los capos encerrados, extraditados, condenados o ejecutados no son absolutamente necesarios en un organigrama en donde pues ya son empresas y están los sucesores. El negocio debe seguir, seguir saliendo droga desde México, sea que se produzca aquí, sea que pues, seamos un puente como para la cocaína. Va a salir porque el consumidor estadounidense lo requiere, y los europeos también, y los australianos y los africanos y los asiáticos. Entonces eso hace que el negocio no se afecte por una condena como esta del Chapo. El negocio sigue, el negocio opera, está intacto, es decir, no significa nada en ese aspecto, dices tú, Desde ese de punto de afectar la vista, no. dinámica. Desde ese punto de vista, no. Acabo de escuchar que es que hasta dónde va a llegar el gobierno con el caso, no sé si con el caso de Berejo, con De una Grupo, cabeza no, que de leí. Grupo México era. De Grupo De México. Grupo México, claro. Una cabeza que leías y dije, bueno, ¿hasta dónde va a llegar el gobierno de México en el caso del Chapo? Porque hasta ahora, apenas ayer se escucha una declaración de Santiago Nieto, que es el encargado de vigilar que no haya mucho lavado de dinero en México. ¿Y por qué no antes se hizo algo, se declaró algo con relación al Chapo? Al Chapo lo entregamos a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, y luego ya como que el gobierno se desentendió, dijo, ya es bronca de Estados Unidos, ahí nos vemos. Y ahora están volviendo a hablar porque ya lo condenaron. Me parece que son respuestas de bote pronto y no una cosa de profundidad, porque si tuvieran la información, bueno, la tienen, yo creo que la tienen, de cuánto dinero manejó el cártel de Sinaloa en un solo banco de Estados Unidos, pues ya estarían investigando, porque eran nada menos ni nada más que 378 mil millones de dólares. ¿Fue Y lo que almacenó? lo que depositaron en un solo banco de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa, Uh-huh. y eso está eso está en un libro que yo escribí, y también Fabiano lo cita en su libro 000. Roberto Es Cero, sí. una investigación que se hizo en Inglaterra, y la publicó The Observer hace unos 9 años, era más o menos. Aquí la reprodujo la revista Proceso, y bueno, pasó como de noche, pero ahí está la información de esta fabulosa cantidad de dinero que en su momento era el tercio del Producto Interno Bruto de México. Uh-huh. Es ¿Durante una 378 millones de dólares? así es, para ser No, ma. exactos, 378,400. ¿Durante cuánto Imagínate, tiempo fue eso? del 2003 al 2008, ponle, en 5 años. Y esto fue investigado en Estados Unidos. Las autoridades que controlan los ingresos lícitos o ilícitos en Estados Unidos investigaron y llegaron a la conclusión de que sí, que este banco, que ya no existe, porque ahora lo absorbió Wells Fargo, en efecto tuvo unos controles muy laxos con respecto de dinero sospechoso de ser ilícito, y por tanto lo multaron 110 millones. De dólares. Te lo juro. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, ¿quiénes son cómplices de quién? ¿Sí? ¿Qué El banco sistema era? financiero. Wachovia se llama, se escribe con W. Unos dicen Bacovia, pero es Wachovia. ¿Sí? Uh-huh. Ese banco ya desapareció después de esa multa ridícula. Pero también estaba el HSBC, también fue investigado. Pero la cantidad esa escandalosa aparece en el estudio, en el análisis que se hizo y que se publicó en The Observer en Londres.
Oye, ¿y cómo llegaba ese dinero hasta allá? Eh, ¿A través de aquí de México también en transferencias o? a Estados Unidos Sí. operaron muchas casas, 11 casas de cambio mexicanas. Casa de Cambio Puebla fue una de las principales. Y pues en una depósito hormiga, ¿no? Estuvieron, de ahí salieron empresas incluso para comprar aviones que se emplearon para el tráfico de drogas. Particularmente hay uno que se menciona en la investigación, que es un DC-10 que aterrizó en Isla del Carmen, Campeche, en donde se transportó en los asientos, en cada asiento venía una maleta, un baúl amarrado con su cinturón de seguridad. Bajaron 150 y tantas maletas, fueron 5,5 toneladas de cocaína que fueron incautadas en México, ahí en Isla del Carmen, pero la investigación lleva al dinero que estaba depositado en Estados Unidos desde donde se compró ese avión y esa droga. Oye, me dices, nomás para precisar, se hizo mediante depósitos de casas de cambio de Puebla, De Puebla, sí, de casas de exactamente. cambio, de 10 casas, es decir, ellas contribuyeron a estar mandando ese dinero. Que fueron multadas aquí, pero creo que les pusieron una multa de 11 millones de dólares, una cosa así. Y son los que mandaban. Bueno, ahí estaba la punta del iceberg. Lo que yo no veo es que la autoridad mexicana haya investigado eso. Lo dejaron ahí, lo leyeron seguramente, se enteraron y no hicieron nada. O si hicieron algo, se frenaron solas. Pero en Estados Unidos sí hubo una especie de revisión de esas cuentas y encontraron culpable al banco y lo multaron de manera absurdamente ridícula. Ujú. O Eh, sea, la vida sigue. no, totalmente de acuerdo. ¿Qué significa, bueno, en todo esto o lo que me estás narrando? Bueno, imagínate, eso es solo una parte, porque ¿cuánto duró el cártel de Sinaloa? Uf, Uf, estamos hablando de 5 años nada más, de su larga vida, ¿no? exactamente. Entonces ya podremos pensar en dónde andarán esos dineros. Lo llegará a descubrir México, lo llegará a descubrir Estados Unidos, lo llegarán a descubrir juntos, coordinados, quién sabe. Yo creo que no. Y México, ¿no? Entonces prácticamente no le hizo nada al cártel de Sinaloa en en materia legal. Bueno, más que, bueno, ni el combate, ¿no? Porque el combate de Calderón fue contra otros cárteles. Sí, bueno, también a Sinaloa, pero como que en cuarto lugar. Ujú. O sea, si era de los últimos en ser atacados. Pero aquí lo importante es que están intactas sus finanzas, su economía, su columna vertebral económica. Eso implica que la persecución al narco es inútil si tú los dejas y le dejas intacto su poderío, porque pueden comprar armas, sicarios, blindados, aviones, helicópteros, lanchas y hasta submarinos, ¿no? Sí. ¿Qué significa en México la captura? Ahí, quién ya está de alguna manera preso o a cadena perpetua el Chapo Guzmán? ¿Qué significa esto? ¿Quién ahora lidera en el mundo de la delincuencia organizada? ¿Se puede hablar de un relevo? Bueno, hablando de Sinaloa, pues obviamente está Ismael El Mayo Zambada, que es el líder histórico, el único que queda de los cuatro que eran. Ya Nacho Coronel abatido, Juan José Esparragosa el Azul desaparecido, el Chapo condenado de por vida en Estados Unidos, entonces nomás queda Ismael El Mayo. Y pronto se le puede reincorporar su hijo el Vicentillo porque va a salir libre. O sea, el arreglo que Estados Unidos hizo con el Vicentillo, a cambio de que le entregara, fíjate, el Vicentillo, o permitiera que le incautaran 1.373 millones de dólares, el Vicentillo, no el Chapo. Estamos hablando de un lugarteniente que tiene más de 1.300 millones, ¿no? A cambio de eso, le dio una sentencia corta y dentro de 2, 3 años va a estar libre y multimillonario. Eh, y dentro de la estructura de cárteles, por ejemplo, el cártel en Nuevo Jalisco Nueva Generación, se habla también de su Sí, poderío. ¿Es el máximo cártel ahorita? ese podría ser uno de los pocos cambios que produce, entre comillas, esta sentencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor se van a sentir más confiados en hacer lo que ya empezaron a hacer, a seguir, a continuar, a proseguir con su conquista de territorios que dan de Sinaloa.
o sea, desplazar a Sinaloa de algunos lugares e irse haciendo de una hegemonía que todavía no la logran, pero están en eso. Jalisco Nueva Generación entró por la parte de Baja California Sur. De pronto se fue ahí a combatir contra los Damazos, que eran los que dominaban ese sector por parte de Sinaloa, y ha habido una matazón espantosa, está violentísima Baja California Sur, y eso ya lleva 3, 4 años. Entonces yo creo que van a intentar avanzar más. No hay un grupo que haya externo a Sinaloa que haya logrado meterse exactamente a Sinaloa. Ni el Golfo, ni los Zetas, ni estas intentonas de Jalisco Nueva Generación. ¿Crees, Pero entran por otro lado y de esa manera disputan territorio. eh, ¿crees tú que el gobierno de López Obrador debe de combatir a la delincuencia organizada? Debe combatir, y ahora que empezó a hablar Santiago Nieto, pues que sigan operando, que vayan tras la lana, hay que seguir el dinero y esa es la única forma de veras, de debilitar a los grupos delincuenciales, porque si nada más capturas capos o lugartenientes o extraditas o encarcelas o ejecutas, porque también hay muertes, ¿no? Pero no les quitas el poder financiero, pues ¿de qué sirve? De nada, porque tienen otros sucesores o lugartenientes que van a seguir empleando esas cantidades fabulosas de dinero, pues en cualquier tipo de armamento, de vehículos blindados o por ahí de tierra o mar, ¿no? En fin, todo eso no se ataca. Entonces, qué bueno que Santiago Nieto empieza a decir que están investigando la fortuna del Chapo, demasiado tarde, pero bueno, algo es algo, y que prosigan con los demás, porque Estados Unidos dice que el cártel más enriquecido en México es Jalisco Nueva Generación. ¿Y si lo es? ¿Cómo dices? ¿Y si lo es? Dices, Estados Unidos lo dice eso, Lo dijo la DEA hace unos 4 años aproximadamente, a raíz de la captura de Abimael González Valencia, que es el cuñado del Mencho, de Nemesio Ceguera, los Cuñes, se denomina el grupo, que es un grupo familiar y, bueno, delincuencial también, y ya otros integrantes de esta familia han sido investigados por lavado de dinero en Sudamérica. Estamos hablando de compras de hoteles, inmobiliarias, spas, gimnasios, restaurantes, y sí, se les ha investigado, pero no por parte de México, ¿Qué por parte nuevas? de la DEA de Estados Unidos. Muy bien, pues te agradezco mucho, Pepe Reveles, como siempre, es un honor estar platicando y darle seguimiento ahí a lo que pueda venir. Te mando un gran abrazo. Igualmente, ahora me voy Hasta luego. también con la especialista en estos temas, por supuesto, y toda una autoridad en la materia, que pues tú fuiste de las primeras